Chega sem avisar. Boludo, vos estás filmando. Oi, ¿cómo va você? Estamos de vuelta y en este episodio me gustaría dejar algunos tips que son bastante importantes, creo yo, a la hora de vender tu Mac. A la hora de vender tu Mac o de dejarla, digamos así, 0 kilómetros, como si fuese que la estés recibiendo así, nuevo de paquete. Generalmente antes de vender estamos preocupados con los datos que tenemos ahí almacenados. Entonces vamos a dejar estos tips justamente para que sepas qué hacer y estés tranquilo. Voy a tratar de hacerlo bien breve como para que el video no dure tanto tiempo y ustedes puedan aprovecharlo, ¿ok? Primer tip. Bueno, lo primero que tenés que hacer es un backup. Un backup de toda tu máquina, no solamente de documentos, me refiero a un backup de todo. Entonces, si tenés un disco duro externo, ¿sí? Puedes usar ese disco duro externo para hacer un Time Machine. Un Time Machine, la primera vez que vas a hacerlo lleva un poquito de tiempo, ¿sí? Dependiendo de qué cantidad de programas, de aplicaciones tengas y dependiendo también de qué cantidad de documentos tengas, ¿sí? Si trabajas con video, fotografías y todo eso, por ejemplo, eso es algo bastante pesado y te va a llevar un poquitito de tiempo hacer el primer Time Machine. Ahora, si ya hiciste varias veces, sí, por lo menos un par de veces, hacer ese último backup antes de dejar 0 kilómetros tu máquina te va a llevar muy poco tiempo. Entonces, primera cosa es hacer un Time Machine en un disco duro externo. Si tienes un Airport Time Capsule, que es un producto de Apple, puedes hacerlo ahí también directamente, ¿verdad? Si tenés un Airport común, como el que yo tengo, por ejemplo, ¿verdad? El Airport común tiene un solo puerto USB, que en mi caso, ese USB tiene la impresora, ¿sí? Que queda, digamos así, compartida en toda la red. Pero si tenés un Airport común, a ese único USB, puedes ponerle uno de esos aparatitos que expanden. Sí, yo tengo un aparatito que expande ese único puerto a 4 puertos, por ejemplo, y con ese aparatito puedes poner un disco duro externo más la impresora, o puedes poner, por ejemplo, un pendrive o un flash drive, como llaman algunos, que puede tener, digamos, capacidad y almacenamiento. Un pendrive es más rápido que un disco duro externo, ¿sí? Pero ahí tenés esas dos formas, digamos, de hacer tu backup. Si no querés hacer un backup de la máquina, hace por lo menos de tus documentos más importantes, ¿sí? Si quieres, por ejemplo, no tener las aplicaciones que ya tenías, porque si haces un backup completo de toda la máquina, ahí van todas las aplicaciones que tengan, pero de repente tenés 20 aplicaciones que ya no querés usar. Entonces, por lo menos hacer un backup así directo con el Finder. Hacer un backup de todos tus documentos más importantes, a menos que eso ya esté en la nube, como en mi caso. ¿Verdad? Yo casi todo lo tengo en la nube, entonces no me preocupo mucho por eso, pero por lo menos tenés que tener un backup de todos tus documentos, ¿ok? Tip número 2. Finaliza el iCloud. El iCloud es un elemento así muy importante, ¿verdad? En todo digamos así, la ambientación que tiene Mac, ¿verdad? Nosotros podemos guardar documentos allá directamente y muchísimas aplicaciones hacen eso. Pero si haces solamente el backup y te olvidas de cerrar el iCloud, ahí vas a tener un problema, porque la persona a la que le vas a vender tu máquina va a acceder directamente a tu nube. Y te aseguro que si entra en tu nube, no te va a gustar nada lo que pueda ver o lo que pueda hacer allá, ¿sí? Entonces, finaliza el iCloud, porque esto es muy importante. Tip número 3.
El tip número 3 es una de las cosas, digamos, importantes que hay que hacer, pero que lo que normalmente la gente se olvida completamente, que es desautorizar el iTunes de la máquina donde estás. Así rápidamente para entender bien, el iTunes tiene que autorizar o desautorizar una PC o una Mac cualquiera para que pueda hacer la sincronización de todas las aplicaciones que hayas comprado. ¿Por qué? Porque hay un límite de 5 máquinas, ¿sí? Entonces, cuando uno autoriza, va contabilizando una máquina. Cuando estás autorizando una Mac, después autorizar una PC, van 2. Después autorizar, qué sé yo, otra PC en tu trabajo, van 3. Después, qué sé yo, compraste otra Mac, una Mac Air, o tu hija tiene una Mac, o no sé, van 4. Y así, tenés un límite de 5. Normalmente cuando la gente vende algo, uno de esas 5 terminales se olvida de desautorizar. Entonces esa máquina queda allí autorizada y una vez que se elimina el iTunes, se elimina el iTunes, pero no se saca no se desautoriza esa correlación entre aquella cuenta y la computadora o la Mac. Entonces desautorizar es un paso muy importante. Si llegaste al límite, esto es un tip extra, ¿verdad? Si llegaste al límite de las 5 computadoras y decir, ya no sé qué hacer, llegué al límite, nunca más voy a poder, no, nada de eso. Desautorizar las computadoras o las Macs, automáticamente puedes hacerlo en, digamos, las configuraciones de tu cuenta de iTunes, pero puedes desautorizar así, digamos, barrer las 5 cuentas después de un año recién, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ese punto muy importante. El tip número 3 es desautorizar tu cuenta de iTunes con el computador o con la Mac que estás vendiendo. Bueno, aquí va el punto crucial, digamos, uno de los tips más importantes antes de entregar tu Mac para que también quede 0 kilómetro. Reformatear el disco y reinstalar el sistema. Para hacer esto, no es necesario asustarse, pegarse un grito e intentar buscar servicio técnico, nada de eso. Hacer eso es bien simple, pero yo voy a dejar aquí un tutorial bien detallado siguiendo los puntos que tienes que hacer, ¿sí? Las indicaciones punto por punto. Entonces, fíjate en el tutorial y anda haciendo cada punto para que estés tranquilo. Ahora, claro que yo no voy a reformatear mi Mac para hacer el tutorial, simplemente lo voy a mostrar. Ahora, cuando reformatees tu Mac y reinstales todo el sistema, con esto no solamente asegurar que absolutamente nada de tus cosas permanezcan en el disco, sino que cuando le entregues eso al nuevo comprador, una vez que él encienda la Mac le va a dar la bienvenida y todo eso, y va a tener que meter su cuenta, su Apple ID desde cero, y va, digamos así, a empezar como si fuese que la Mac esté 0 kilómetros, porque realmente uno vuelve atrás y la deja así 0 kilómetros. Entonces, como yo dije en el principio del episodio, si querés vender, tenés que hacer eso para dejarle a tu cliente así, digamos, con una Mac recién formateada. O puedes hacer eso cuando querés así barrer con todo si pensás que tenés demasiada basura o tu Mac está lenta o te da el problema que tengas y quieras así empezar de nuevo, puedes hacer las mismas cosas, ¿sí? Para el tutorial. Ok, vamos a pasar a reformatear el disco y reinstalar el sistema. Si tu sistema es Lion o Mountain Lion, el 10.8, que es el más actual, tenés que seguir los siguientes pasos. Primero, reiniciar la computadora manteniendo presionadas las teclas Command más R durante el reinicio. En el caso de que no estés conectado a internet, tenés que escoger una red en el menú Wi-Fi en el rincón superior derecho de tu pantalla. Después, seleccionar el utilitario de disco y un clic en continuar. El siguiente paso es seleccionar el disco de inicialización en la lista que aparecerá a tu izquierda.
Yo no tengo mi computador en español, pero tendría que ser la pestaña borrar. En el menú formatear tenés que escoger la opción Mac OS expandido con el registro cronológico. El siguiente paso sería tipear el nombre que vas a darle a tu disco y un clic en borrar. Después el disco va a comenzar a ser borrado y formateado. Después que terminó todo el proceso, tenés que escoger utilitario de disco y salir del utilitario de disco. Después seleccionar reinstalar el OS X y clic en continuar y de ahí en más seguir las instrucciones. Haciendo esto, todos tus datos van a ser apagados y el sistema va a ser reinstalado. Si es la primera vez que vas a prender el Mac, va a darte la bienvenida y por consiguiente hay que configurar la máquina del modo que quieras. Te va a solicitar país, región y todos esos detalles. Una vez terminado ese proceso, ya la Mac va a estar lista para ser usada. El quinto y último tip es algo que tenés que ir a buscar en el supermercado. Y es algo que te va a servir también, aunque no tengas que vender tu Mac, ¿verdad? Anda al supermercado y compra una botellita pequeña de silicona líquida. Silicona líquida. No compres ni silicona en pasta, en gel o en polvo, qué sé yo. Silicona líquida. Compra silicona líquida y compra también una franela. Y con esa silicona y esa franela vas a agarrar y limpiar tu Mac. Yo no sé ustedes cómo limpian sus dispositivos. ¿Ya? Yo solamente uso silicona líquida para todo, para el teclado, para la parte externa, para la pantalla, para todo, ¿sí? Para todo. La silicona líquida no solamente limpia, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que deja así lustrado el objeto, pero no solamente hace eso, sino que limpia realmente. Entonces, es lo único que hace falta. Agarras, limpia detalle por detalle tu Mac, por fuera, por dentro. Cuando vos entregues esa Mac al cliente que te la está comprando, vas a ver que queda nueva y vas a dar una muy buena impresión. No solamente una muy buena impresión para quien la está comprando, sino que vas a dar la impresión también de ser alguien que cuida realmente sus cosas. Mira, este tip parece así, no muy importante, pero es muy importante. Y te digo yo porque yo cambio un montón de dispositivos cada año. Entonces, cada vez que sale un iPhone nuevo, tengo que vender el mío. Cada vez que hay algo así, digamos, de las cosas que compro cada año, es increíble, pero siempre hay alguien que ya viene sabiendo que yo voy a vender eso. Entonces sale un iPhone nuevo y alguien ya aparece porque sabe que voy a vender mi iPhone. Entonces me quedé con una fama así de alguien que cuida demasiado bien sus cosas. Y en parte es por todos estos tips que te estoy dando y es también por dejar tus aparatos, tus iPhones, tus Macs bien cuidadas realmente. La silicona es muy importante y más todavía para alguien que, ¿cómo se llama? Sabe que quiere tener un buen valor o quiere recibir un buen valor por ese objeto que está vendiendo. Bueno, suscríbete al canal, déjanos tus comentarios acá. Siempre da gusto ver lo que escriben y siempre da gusto ver que el canal está subiendo de suscriptores y creo que no va a llevar mucho tiempo. Te voy a leer un comentario que me dejó